Una vez más los saludo desde Sala de Audiencias, el podcast de Ruta Judicial del Heraldo de México. Yo soy Maca Carriedo y hoy le quiero dar la bienvenida y aparte tengo muchas ganas de platicar con ella porque ya lo hice en radio y me quedé todavía enganchada, y es Sara Irene Herrerías. Ella está aquí para hablarnos de los diversos casos que ha tenido bajo su cargo, que ya estábamos platicando, algunos bastante fuertes e interesantes. Y antes de entrar en materia, yo quiero que hablemos, Sara, de esta trayectoria. Tienes más de 25 años de experiencia. Yo te decía ahorita lo que no has visto y lo que no has vivido trabajando en lo que trabajas. ¿Cómo estás, Sara? Bien, muchísimas gracias, Maca. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, sí. Gracias por estar aquí. Pero aparte, mira, nada más, porque a mí me interesa como que la gente sepa exactamente con quién estamos hablando y me gusta soltar el currículum, porque tienes una maestría en Derecho por la UNAM, eres doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, tienes especialidad en Derecho Penal con mención honorífica, por mencionar nada más algunos. O sea, sí tienes mucha credencial, Irene. Gracias. Pues sí, y una que me gusta mucho es una maestría en Criminología, okay. Porque sí, desde que era niña siempre me importó mucho por qué la gente, qué llevaba a una persona a cometer un delito, y por eso fue la primera maestría que estudié en Criminología, para entender esas causas. ¿Cómo desde que eras niña, Sara? O sea, es que te lo entiendo porque yo cuando veía las noticias decía, es que yo quiero ser esa persona que haga que alguien se entere de algo, ¿no? Por primera vez. O sea, ¿qué te detonó a ti? ¿Por qué dijiste, por qué cometen ese delito? O sea, ¿cómo fue? Mi mamá desde siempre como que estuvo como interesada en qué le pasaba a la demás gente. Soy la octava de 9 hermanos. Y casi la chiquita. Casi la chiquita, pero siempre digo que eso me ayudó a saber que todo tiene que llegar a un acuerdo para conseguir las cosas, ¿no? Tienes que dialogar con los demás. Y mi mamá siempre como que nos contactó con esa realidad. Recuerdo que nos llevaba a Barrio Norte a dar clases a niños que estaban ahí en Barrio Norte, y entonces siempre estuve como interesada. Y no recuerdo por qué, pero sí desde niña quería ser directora de una cárcel. Pensaba, wow. Me los imaginaba como estaban muy infelices adentro y que justo había una causa, y como que quería justo ver cómo podían vivir mejor, volver a regresar con sus familias. Entonces, cuando decidí estudiar Derecho fue por eso, como que busqué una carrera que sí tuviera yo la herramienta para cambiar las cosas. Y por eso decidí estudiar Derecho, y luego estas maestrías que hice, doctorados siempre enfocados a eso. Y estuve en la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en capacitación, pero de ello me fui como proyectista de sala penal. En esto que decías de los casos, sí aprendes muchísimo, porque es revisar desde que inicio un caso, desde la averiguación previa en ese entonces, y hasta que llega a las distintas etapas, hay una sentencia que no están de acuerdo y se apela. Entonces yo revisaba todo el caso, y algo bien importante es que me di cuenta que sobre un solo hecho hay varias versiones de los hechos. Claro. Y que tienes que escuchar todas para poder impartir justicia. Y también que como persona que juzga, tienes que separar tu historia, porque si no lo logras hacer, siempre vas a tener empatía por lo que es más afín a ti. Y claro, entonces vas a ser injusta al lo juzgar. Que te es más familiar o más cercano, ¿no? Exactamente. Y tienes como que separarte tus creencias para juzgar objetivamente respecto a hechos objetivos para poder impartir justicia. ¿Cuánto te tomó eso? Porque la verdad es que aparte son casos duros, es una crudeza, ¿no? O sea, porque, pues, a ver, yo lo pienso así, los políticos conocen mucho México porque lo recorren. Pero ustedes conocen mucho México porque saben exacto lo que está pasando y ven unos casos que son durísimos y que a mí me parece muy difícil como pues dejarlos ahí en el folder, ¿no? Así es. O alejarlos de ti, como disasociarte para no involucrar algo más, ¿no? Exacto. Pero siento que esa es como la posibilidad siempre de entender, por un lado, a la víctima, que tienes que ser como empática con ella. Yo siempre que voy a escuchar, a recibir a una víctima, veo lo que le sucedió y me imagino lo que le sucedió para saber por lo que ella pasó y ser empática con ella, ¿no? O sea, claro, ponerte en el lugar del otro.
pero también respecto del imputado, cumplir con todos sus derechos procesales, ¿no? Y sí es difícil, ¿no? O sea, cuando ves a una víctima sufriendo por ese victimario, sucedió. Por lo que sucedió, es muy difícil. Y sí, lo que decías de que tienes que disasociar, porque muchas veces cuando fui proyectista de sala penal, veías un caso y sí, de verdad, era terrorífico. Sí, pero tú estabas leyendo para saber si realmente esa persona había cometido ese hecho, ¿no? No por lo terrorífico del hecho ya ibas a pensar que él fue, sino que tenías que, lo que tú dices, separarte de eso para ver las pruebas objetivamente y ver si había pruebas suficientes para acreditar que esa persona cometió ese delito. Y al mismo tiempo lo que comentas de las víctimas, si tienes como que separarte un poco del hecho mismo y al mismo tiempo ser empática. Sí, la verdad que sí. Yo admiro mucho ese trabajo y de pronto hay un enojo colectivo, ¿no? Porque hay casos que se hacen muy famosos y que se hacen famosos por la mala decisión, o eso pensamos nosotros como ciudadanos, la mala decisión de un juez, ¿no? Y creo que sí hay ese descontento y creo que sí hay que hablarlo. Y ha habido grandes escándalos con ese tema, Sara Irene. Sí, nosotros y ahora desde mi posición como Ministerio Público, sí nos enfrentamos en muchos casos en donde ves esa poca como compromiso y empatía con las víctimas. Tenemos casos que hemos atraído desde la Federación, un caso de unos jóvenes que fueron golpeados por particulares y también por policías municipales. Los golpearon, los torturaron y los tiraron a un barranco, pero uno de ellos sobrevivió. Llevaba ya el caso en investigación 4 años en el estado, y es cuando el familiar de uno de ellos nos pide la atracción. En casos de trascendencia social, nosotros podemos atraer los casos de tortura a la Federación. Y en este caso, revisando, vimos cómo la autoridad pues realmente solo le había dado tanto el de investigación como al momento ya de llevarlo ante un juez, pues había nada más dilatado por proteger a las personas que habían cometido el delito. Y al momento nosotros de atraer el caso, objetaron y tuvimos que ir con un juez de control para pedir que sí trajeran el caso hacia nosotros. Ahorita nosotros ya judicializamos y ya están personas con órdenes de aprehensión por ese caso. Con algo que llevaba aparte 4 años congelado. Y que así iba a seguir si un juez lo seguía permitiendo, atendiendo a intereses que no sabemos cuáles son. Exactamente. ¿No? Que es el caso en muchos temas. Así es. Hay otro caso que es muy fuerte para mí, el caso de uno de los fiscales que llevan delitos de periodistas, en donde en un estado de la República igual nosotros podemos atraer los casos cuando son por motivo de la libertad de expresión. Okay. Y en ese caso la persona estaba presente, el menor hijo de este periodista. El periodista es privado de la vida y hay una bala que le da al menor hijo de edad. Y nosotros también judicializamos por ambos delitos, y la juez decidió que como no había dolo, que porque querían matar al periodista, no lesionar al menor, y por eso no quería acreditar el delito. O sea, son cosas absurdas y que nosotros finalmente combatimos para ello, para lograr que también fueran responsables por estas lesiones que pusieron en peligro la vida del menor. O sea, lo que no tiene explicación es un absurdo, ¿no? ¿Cómo no habría dolo en un acto así? Exactamente, porque finalmente incluso se prevé en el derecho cuando tú quieres la conducta, ¿no? Y finalmente si hay otro lesionado, hay este dolo eventual. Entonces, es algo que está jurídicamente previsto, ¿no? Y está el dolo directo respecto al periodista, ¿no? Pero es lo que... Perdón que te interrumpa, Sara, pero ¿cómo lo atrajeron? O sea, ¿fue la familia de este periodista y de su hijo,
o simplemente ustedes vieron lo que estaba pasando y atrajeron el caso? Sí, en estos casos de libertad de expresión, desde que vemos que en algún estado de la República existe un hecho violento en contra de un periodista, inmediatamente tenemos una unidad de análisis de contexto en donde se ve todo lo que escribió ese periodista y quiénes son los posibles agresores de ese periodista. Y cuando le pedimos la información a la Fiscalía Estatal, y cuando vimos que este delito, que puede ser homicidio, pero también pueden ser amenazas, que es el mayor número que tenemos, fue por libertad de expresión, nosotros lo atraemos. Y muchas veces los periodistas también directamente, en caso, por ejemplo, de amenazas, o la familia del periodista en caso de homicidio, también acuden con nosotros. Ya. ¿Y qué pasó en eso? Esos asuntos están ya en juicio, los dos todavía no están, por eso no comento nada más de nombres de nada, porque todavía están en proceso, pero sí son importantes cuando nosotros hablamos como de este cambio del poder judicial, es precisamente como en esta empatía. Hay un caso también muy fuerte para mí sobre robo de bebés. En un estado de la República, empezamos la investigación, vimos que era una red y entonces hicimos cateos simultáneos en varios estados de la República, y esta persona se huye y va a 2 estados distintos, y finalmente la detenemos en una casa que tenía ella a 2 bebés robados con reporte de robo. Y entramos a la casa cuando en un lugar están víctimas en riesgo, nosotros sí podemos entrar, aunque no exactamente, aunque no se tenga la orden de cateo. Ajá. Entramos, la detuvimos y el juez calificó de ilegal la detención y la dejó en libertad. Obviamente recuperamos a los bebés y... O sea, aún teniendo ustedes las facultades, hubo un juez con los pantalones de decir... De dejarla en libertad. Fue ilegal y por eso ella debe estar libre. Exactamente. Nosotros rebatimos ya esa decisión y ya nos dieron la razón, y nos dijo un tribunal, sí, tienen razón, esa detención fue legal. Sí, pero la señora ya no la hemos encontrado, porque incluso al día siguiente obtuvimos la orden de aprehensión, está impune, y un caso súper doloroso de robo de bebés, que incluso privaron de la vida a los papás de los bebés, a la mamá y a la hermana para robar a uno de los bebés, y en el otro a los papás para poder robar a los bebés. Y la dejaron en libertad. Fíjate que yo, mientras estaba platicando contigo antes de que empezáramos esto, y hasta te dije, pero qué necesidad ya, ¿no? Llevas toda una carrera en esto, podrías como, ¿no? Ponerle fin a una muy buena carrera, a una súper edad, y decir, yo aquí ya hice lo que tenía que hacer. Pero ahora platicando contigo y sabiendo estos casos, es que no hay manera de que quieras parar. No. Sabiendo que esto pasa y que aparte hay todo un sistema, ¿no? Parte de un sistema poniendo trabas para que se cumpla con la ley, para que acabe la impunidad. Así es. Y creo que justo desde la Suprema Corte de Justicia, desde ahí se hacen criterios que pueden ser obligatorios para todas las personas que imparten justicia, y se tiene que lograr que esa justicia realmente sea accesible a las personas, que sea ágil, que sea entendible para las personas a quien se dirige. Exactamente. No tenemos por qué tener un lenguaje para nosotros, los abogados. Las resoluciones son para que las entienda a quien van dirigidas, ¿no? Y dejar los formalismos que solo traban la justicia y entrar a resolver de fondo los asuntos. Claro, es que justo eso es lo que te iba a decir. Vivimos en una época en donde más que nunca, por ejemplo, vemos cuando sesiona la Suprema Corte, ¿no? A mí me pasa, Sara Irene, que aún poniéndole atención, te lo juro, digo, ¿va a favor o va en contra? Porque ya me perdí, porque ya no entendí. Exactamente. Y eso nos aleja, ¿no? Exactamente, de una institución que tendría que ser y que tiene que ser, y que creo que así va a ser con la reforma judicial, cercana a las personas. Y yo te tengo que preguntar, como mujer que forma parte de la comunidad LGBTIQ+, que de pronto no mencionan mucho de que hay perspectiva y que hay tal y que hay apertura. Y al momento de que alguien de la comunidad cae en una situación, o sea, ya sea
pues un asesinato, ¿no? Por ejemplo, hablando claro, pues se queda por encimita y se queda en que fue un crimen pasional. Y ¿sabes qué? Que nosotros también ahí la dejamos. Y a mí me enoja mucho eso porque siento que hace falta una perspectiva real, que no se quede solo pues ahí en la palabrería y en el discurso popular. Exactamente. Sobre ese tema, cuando estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hice un estudio en donde les pedí a las fiscalías de los estados y también a las comisiones de derechos humanos de los estados que me mandaran todos estos hechos que habían clasificado como tanto lesiones como homicidios, como crímenes pasionales, como tú comentas, ¿no? Y los analizamos para demostrar que realmente en muchos de los casos habían sido crímenes de odio. Cuando vengo ya a la Procuraduría y ahora Fiscalía General de la República, hicimos con mi equipo un protocolo de actuación para la población, para la comunidad LGBT más, y para sensibilizar a todo el personal, no solo de la FGR, sino que este protocolo se aprobó por toda la Conferencia de Procuración de Justicia para que todos el personal, incluso hay cursos sobre este protocolo de actuación. Y recientemente pedimos otra vez la opinión de cómo la experiencia de las fiscalías al aplicar este protocolo, que es actuación, es decir, cómo atender, cómo actuar, cómo quitarnos, ¿no? Estas creencias y poder juzgar con objetividad, etcétera, y procurar justicia así. Y ahora estamos terminando el protocolo de investigación, porque como tú comentas, se tienen que ver cuestiones específicas al momento de investigar estos delitos. Claro, porque aparte es algo, la verdad, muy doloroso que la sociedad sí acepta, la sociedad en general, cuando hay un caso de alto perfil de un miembro de la comunidad LGBTIQ+, si sale la autoridad y dice, fue un crimen pasional, es como, fue un crimen pasional, y siguen con lo suyo, esas etiquetas, ¿no? y exactamente. Claro, sí, o sea, la misma sociedad lo permite. ¿Qué te impulsó a ti? Porque eso sí me da curiosidad, a que pusieras atención en ese tema. Justo las injusticias, y también tengo igual amigas muy cercanas, familiares muy cercanas, que también son de la población, de la comunidad LGBT. Y fue algo cuando yo vi lo que sufrían, o sea, lo que tú me comentas, o sea, la imposibilidad ante un hecho de cómo son etiquetados, de cómo son prejuzgados, ¿no? Con creencias absurdas, ¿no? Yo una vez, discutiendo en la Facultad de Derecho, con mis compañeros, algo hablaban, por ejemplo, de las personas trans, ¿no? Y les dije, lo que sí es realmente doloroso es nacer en un cuerpo que no te pertenece. Eso es lo que es difícil para una persona que nace en un cuerpo de hombre, ¿no? Claro, siendo mujer, o viceversa. Atrapado, ¿no? Exactamente. Más que poner etiquetas. Es un tema justo que siempre he tratado en general de cualquier comunidad que en los hechos reales es desigual. Claro. Siento que lo que debemos de hacer como servidores públicos es que esas personas ante la justicia tengan igualdad ante la ley. Que me imagino que ese era un pensamiento bastante revolucionario en tu generación, ¿no? En la facultad, justamente. O sea, si hoy yo de pronto me enfrasco en esos, en esos temas con gente incluso más joven que yo, ¿no? Exactamente. O sea, cambiar eso es... Sí, ¿no? yo recuerdo cuando estuve en el CNDH, que fue ya hace no sé cuántos años, pero sí era un tema que en general no... Yo trabajé, si ves, trabajé en una revista que se llamaba Gicida, y también con un joven, una persona que trabajaba con ellos, y desde entonces empecé como a dar cursos legales ahí, tanto a mujeres en extrema vulnerabilidad, y siempre trabajé esos temas desde que salí de la carrera. Tienes muchos temas como para querer seguir en esto, ¿o no, Sara Irene? O sea, pienso que has visto de cerca, pues desde la fiscalía, muchas cosas, y supongo que algunos otros casos que te han frustrado bastante. Sí, creo que
Algo en lo que he trabajado mucho también, que es un tema que me ha apasionado siempre, es la prevención del delito, el de trabajar igual con personas en conflicto con la ley, ¿no? Cuando son adolescentes o jóvenes. Pero también en un proyecto que hice en Tepito de prevención del delito, como que creo que sí nunca se nos debe olvidar. Fuiste y te metiste a Tepito, así andabas. ¿Dónde estás, Sara Irene? En Tepito. Sí, ahí andabas. Es la telesecundaria 91. Ok. Ajá. Ahí hicimos talleres. La verdad siempre digo que es los lugares donde más feliz he sido, porque eran talleres a los niños y niñas de la telesecundaria para que tomaran distintos talleres de artes o de oficios y que encontraran uno que los apasionara, ¿no? Porque yo sí creo que puede hacer la diferencia entre estos niños y niñas que están con mucha posibilidad de que los traten de reclutar, ¿no? Los grupos criminales, que puedan optar por ello. Pero algo esencial fue que dimos mediación para que ellos hicieran mediación entre pares para resolver sus conflictos. Entonces se designaron mediadores pares, pero algo súper importante fue que luego llevaron a sus papás, a algunos niños, para mediar con ellos, ¿no? Para resolver un conflicto con la mamá, por ejemplo. Sí, ya algo familiar. Exactamente. Sí, me acuerdo que en uno de los casos era un niño que había llevado, que tenía droga. Llegaron los policías y le dijeron a la mamá que había droga. Ella dijo que no. Y luego pues se enfrentó con el hijo que por qué tenía y le dijo pues que es que un tío se la había dado a guardar y entonces lo había golpeado la mamá al niño y fue muy importante cuando fueron allá a la escuela pues las razones de la mamá de su desesperación de que fueran a imputar a su hijo en algo que no había cometido realmente. Sí, que salió embarrado. Exactamente. Por una figura superior jerárquicamente, ¿no? Exactamente. En su familia. Y cómo estas herramientas de poder como solucionar esto de manera pacífica en la familia. Y una vez igual dos veces llegaron dos familias que sus niños les habían dicho que ahí podían como solucionar un conflicto. Entonces, como que poder permear en la comunidad a través de los niños la mediación como una forma justo de solucionar los conflictos es algo que yo también estoy muy convencida sobre eso y creo que cuando uno juzga un hecho, debe ser empático con la víctima, lo que la víctima vivió, pero no tenemos que olvidar los casos también del imputado. Hay que aplicar la ley y la pena que le toque conforme a derecho, pero una vez que están privados de su libertad, sí tenemos que ver que ellos también tengan una vida, creo en la reinserción social. Que hoy no existe prácticamente en nuestro país, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero yo estoy como convencida de que cualquier persona puede cambiar y que muchos, por ejemplo, de estos jóvenes tuvieron una historia también de violencia. Yo creo que muchas de las personas tuvieron primero una vida, fueron víctimas primero antes de cometer un delito. Y eso sí cambia, sociales, ¿no? La perspectiva de un juzgador, ¿no? Yo aquí lo he mencionado, o sea, hay muchas mujeres que se convirtieron en victimarias después, pero que crecieron, ¿no? O sea, que mientras eran menores de edad estaban en un entorno en donde había explotación sexual, donde había distintas conductas que después ellas replicaron. Exactamente. Sí cambia la perspectiva. Así es. Sí, a la hora de ser juzgado. Sí, y creo que tienes que al momento de imponer la pena, sí tiene que ver el juzgador, todos estos elementos, toda esta historia de vida y qué llevó a la persona a cometer el delito, independientemente de aplicar la ley, porque siempre hay parámetros de una mínima y una máxima, y es en lo que te tienes que mover de acuerdo a todas estas circunstancias. Pero sí siento que si no trabajamos en la reinserción social, no vamos a lograr esta paz que todo mundo buscamos. Pues sí, pues qué padre platicar contigo, Sara Irene, porque aparte sacas casos y pues la CNDH, pero lo que has hecho en la fiscalía, todos los pasos de tu carrera que te han llevado hoy a donde estás y a donde quieres ir. Ojalá que podamos seguir platicando de esto. Yo siempre digo en este podcast que estamos viviendo todos algo por primera vez, ¿no? Los ciudadanos, los aspirantes, las autoridades que están regulando todo este proceso que estamos viviendo, y es
pues muy importante acercarnos, conocer a las personas, saber de dónde vienen, qué los impulsa y qué es lo que quieren hacer. Así que yo te agradezco muchísimo estos minutitos para conocerte un poco más y poderte seguir de cerca en este proceso. Sí, no, al contrario, te agradezco mucho. Como ves, sigo siendo funcionaria pública y entonces solo justo en pequeños momentos es que puedo dar a conocer mi trayectoria y mi deseo de llegar justo para hacer una justicia mucho más cercana a la gente. Y entonces la agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros los esperamos aquí la próxima semana en un episodio más de Sala de Audiencias. Bye.